Wir sind jetzt im 3. Jahr dieses Krieges. Es steht der 3. harte Winter bevor, dass das, was wir gemacht haben, bis heute nicht reicht, um diesen russischen Angriffskrieg gegen. Wenn Putin das nicht akzeptiert, wenn nicht innerhalb von 24 Stunden aufhört, die Zivilbevölkerung in der Ukraine, dann müssen aus der Bundesrepublik Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper. Ich möchte Ihnen hier den Vorschlag machen, jetzt sehr klar und sehr deutlich an die Adresse von Putin. Und ich bitte Sie, das morgen im Europäischen Rat genauso auch vorzutragen. Herr Bundeskanzler, Sie sind auch persönlich mit Ihrer Haltung dafür verantwortlich, dass Putin Bundeskanzler, der sich seine Anweisung aus Washington holt und dann mal eben am Rande eines NATO-Gipfels für Deutschland die Stationierung von Mittelstreckenraketen. Und Herr Merz, was Sie gesagt haben, die Reichweitenbeschränkung aufzuheben, die amerikanischen Geheimdienste hingewiesen. Was ist das für ein Wahnsinn, den Sie hier vertreten? Amigos, me gustaría compartir con ustedes un episodio sorprendente que tuvo lugar recientemente en el Bundestag. En el Parlamento alemán se llevaron a cabo debates sobre los problemas actuales. Por supuesto, se habló de Rusia y del conflicto en Europa del Este. ¿Y saben qué se les ocurrió a los alemanes? Desde la tribuna del Parlamento alemán, olvidando quién tomó Berlín y qué sucedió con Alemania en 1945, propusieron presentar un ultimátum a Rusia. Algo así como: Putin, te damos 24 horas para que detengas tus ataques bárbaros. De lo contrario, entregaremos a un país conocido misiles de largo alcance Taurus para atacar en profundidad el territorio ruso. Amigos, prepárense para escuchar discursos increíbles de la supuestamente no militarista Alemania, y yo también diré unas cuantas palabras sobre lo que está ocurriendo en el país. Así que vamos allá. Sinceramente, es difícil entender qué pasa por la cabeza del estamento alemán, cuyos representantes pronuncian cosas como estas. La situación económica en Alemania sigue empeorando rápidamente, a pesar de las declaraciones del canciller Olaf Scholz de que la crisis es causada exclusivamente por el conflicto en Europa del Este. Sin embargo, muchos piensan que el problema es mucho más profundo y radica en la política miope del propio canciller. No es ningún secreto que solo Alemania ha registrado recesión por segundo año consecutivo, mientras que en otros países de la Unión Europea no se observan datos tan catastróficos. Scholz prefiere ignorar el hecho de que en los 3 años de su gobierno se han liquidado alrededor de 300.000 puestos de trabajo en la industria, una cifra que habla por sí sola. Las empresas están trasladando masivamente su producción al extranjero, ya que producir en Alemania es cada vez menos rentable. Altos impuestos, interminables exigencias ecológicas, altos precios de la energía. Estas son solo algunas de las razones por las cuales la industria alemana está colapsando. Solo en los primeros meses de 2024, más de 17.000 empresas se declararon en quiebra, un récord en las últimas décadas. Alemania, una vez una potencia industrial, ahora está perdiendo su estatus, y el pueblo alemán comienza a expresar abiertamente su descontento. Un papel importante en este proceso lo juega la radicalización política. Cada vez más jóvenes alemanes, especialmente hombres, se inclinan hacia la derecha. Un estudio de Shell reveló una tendencia alarmante. Si en 2019 solo el 16% de los jóvenes apoyaban las ideas de derecha, para 2023 su número había aumentado al 25%. Entre las mujeres esta cifra es menor, el 11%, pero aún así preocupa a las autoridades. El crecimiento más pronunciado de los sentimientos de derecha se observa en los estados del este de Alemania, como Turingia, donde en las últimas elecciones Alternativa para Alemania obtuvo el 35% de los votos entre los jóvenes de 18 a 29 años. Los investigadores intentaron calmar a la opinión pública, afirmando que la juventud alemana sigue siendo un poco orientada a la izquierda y que la confianza en la democracia sigue siendo estable. Pero el 81% de los encuestados expresó su temor ante una posible guerra en Europa y su preocupación por el aumento de la pobreza, cifras que dicen mucho más que los informes de los analistas. La crisis ha afectado también a otros sectores de la economía. Las aerolíneas están recortando masivamente los vuelos hacia y desde Alemania. El operador de bajo costo Ryanair planea reducir el número de vuelos en Berlín en un 20% en 2025, dejando solo 7 aviones en lugar de 9. EasyJet ya ha reducido su flota en Berlín de 18 a 11 aviones y Wizz Air cesará sus vuelos desde el aeropuerto de Colonia Bonn este invierno. Incluso la aerolínea alemana Eurowings se verá obligada a cancelar unos 1.000 vuelos desde Hamburgo en 2025. ¿La razón? Altos impuestos y tarifas insoportables que hacen que los vuelos de corta y media distancia no sean rentables. Alemania, en
cuanto a tráfico aéreo, ha caído por debajo del nivel de 2013. La oferta de rutas es menor que hace 10 años, lamenta Ralph Basel, jefe de la Asociación de Aeropuertos. Y realmente, en un país que alguna vez fue considerado un baluarte de estabilidad económica y progreso, ahora se derrumban sectores enteros ante nuestros ojos. Y precisamente en este momento, cuando la economía alemana está hecha pedazos, la industria alemana pierde decenas de puntos porcentuales de producción cada año, los transportistas se niegan a operar en Alemania debido a los impuestos y los gastos monstruosos relacionados. En el Bundestag se escuchan voces que piden presentar un ultimátum a Rusia, lo que en lenguaje sencillo significa, en esencia, declarar la guerra. Es simplemente una locura. Y ahora, amigos, les propongo escuchar al líder del CDU, Friedrich Merz, quien está siendo señalado como posible canciller tras las elecciones federales de 2025. Esto, dicho sea de paso, indica que en las próximas décadas en Alemania no cambiará nada, y claramente no se puede hablar de una normalización de las relaciones entre Moscú y Berlín. Escuchen lo que tiene que decir, es extremadamente interesante. Permítanme hacer algunas observaciones finales sobre un país conocido con el cual Rusia está en conflicto y la política hacia este país. Durante mucho tiempo hemos estado unidos en la idea de que debemos ayudar a este país y hacer todo lo posible para contrarrestar la agresión rusa en Europa del Este. Wir sind uns hier über lange Strecken einig gewesen, dass wir diesem Land wirklich helfen müssen und dass wir viel tun müssen, um den russischen Angriffskrieg. Pero ya estamos en el tercer año de esta guerra, con el tercer invierno severo en el horizonte, y a pesar de su expresada solidaridad, se hace evidente que todo lo que hemos hecho hasta ahora no ha sido suficiente para detener la agresión rusa. Wir sind jetzt im dritten Jahr dieses Krieges. Es steht der dritte harte Winter bevor, dass das, was wir gemacht haben, bis heute nicht reicht, um diesen russischen Angriffskrieg gegen Al contrario, la situación en ese país empeora con cada semana y cada mes. Por lo tanto, permítanme decirlo clara y directamente. Debemos reevaluar seriamente si realmente hemos mostrado a Putin los límites. Ich finde, es ist höchste Zeit, dass wir noch einmal, ob es uns eigentlich wirklich gelungen ist, Putin in den letzten 2,5 Jahren die Grenzen aufzuzeigen. Y es obvio que no lo hemos hecho. Cada día, la situación para el país conocido, con el cual Rusia está en conflicto, se vuelve más complicada. Le propongo, señor canciller federal, que mañana en la reunión del Consejo Europeo, Ich möchte Ihnen hier den Vorschlag machen, jetzt sehr klar und sehr deutlich an die Adresse von Putin. Und ich bitte Sie, das morgen im Europäischen Rat genauso auch vorzutragen. declare con claridad y firmeza a Putin que no vamos a seguir tolerando sus bombardeos indiscriminados sobre infraestructuras civiles, Zu sagen, dass wir nicht länger akzeptieren, dass er zivile Infrastruktur, Krankenhäuser, Kindergärten, alle zivile Infrastruktur dieses Landes hospitales, jardines de infancia y otros objetivos. Si continúa, debemos tomar la decisión en Europa de levantar las restricciones sobre las armas de largo alcance que proporcionamos al país conocido. wahllos bombardiert, und wenn das fortsetzt, entschieden wird, dass die Reichweitenbegrenzung für die Waffen, die die Ukraine hat, jetzt aufgehoben wird. Señor canciller, usted es personalmente responsable de que ese país se vea obligado a luchar con una mano atada a la espalda. Herr Bundeskanzler, Sie sind auch persönlich mit Ihrer Haltung dafür verantwortlich, dass Putin Si Putin no detiene sus ataques, el próximo paso debería ser una advertencia clara de que si en un plazo de 24 horas no detiene los bombardeos de objetivos civiles en el país conocido, Alemania deberá entregar a ese país los misiles Taurus para destruir las rutas logísticas que utiliza el régimen ruso para atacar a la población civil. Y Wenn Putin das nicht akzeptiert, wenn nicht innerhalb von 24 Stunden aufhört, die Zivilbevölkerung in der Ukraine, dann müssen aus der Bundesrepublik Deutschland auch Taurus Marschflugkörper saben, no puedo evitar la sensación de que las amenazas del uso de armas nucleares tácticas están teniendo un serio impacto en todos ustedes, incluido usted, señor canciller federal. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Drohungen mit dem Einsatz taktischer Nuklearwaffen im ganzen Westen. Amigos, ahora les mostraré la respuesta de Sahra Wagenknecht a Merz, así que no se vayan. Pero antes, una breve observación. Merz es francamente desagradable, y cuando desde Berlín se lanzan algunos ultimátums, inmediatamente recuerdo por qué la saga cinematográfica de Oserov, Liberación, sigue siendo relevante. No tengo ninguna ilusión sobre los alemanes desde hace tiempo. Cada vez me hago la misma pregunta. ¿Hasta qué punto hay que caer para siquiera considerar
considerar lanzar un ultimátum contra los rusos? ¿No fue suficiente la Segunda Guerra Mundial? Bueno, la próxima vez no habrá operaciones en el frente en Europa. Un par de misiles y Alemania se borrará del mapa. Este Merz simplemente no entiende nada. Sigue pensando que a Rusia se le puede vencer en el campo de batalla. Estos amigos están jugando con fuego y van a quemarse. Ahora, escuchen la respuesta de Sahra Wagenknecht a Merz. Su discurso no los dejará indiferentes. Escuchen lo que dice, cito: el canciller federal ya no existe. Se trata de un canciller que recibe instrucciones para su política desde Washington. Bundeskanzler, der sich seine Anweisung aus Washington holt und dann mal eben am Rande eines NATO-Gipfels für Deutschland die Stationierung von Mittelstreckenraketen. Luego, en los márgenes de la cumbre de la OTAN, acuerda el despliegue en territorio alemán de misiles de alcance medio. Los mismos misiles que por razones de peso ningún otro país europeo quiere ver en su territorio. De eso estamos hablando. También estamos hablando de que la gente en el país conocido no necesita más armas, y mucho menos planes descabellados de victoria que, en última instancia, implican la intervención directa de la OTAN en el conflicto. Es geht darum, dass auch die Menschen in der Union nicht noch mehr Waffen brauchen, keine wahnwitzigen Siegpläne, letztlich unverhohlen auf einen Kriegseintritt der NATO setzen. Señor Merz, usted ha propuesto eliminar las restricciones para los ataques contra Rusia, lo cual sería esa misma intervención de la OTAN en el conflicto, sobre la que ya han advertido los servicios de inteligencia estadounidenses. ¿Qué locura está usted promoviendo? Und Herr Merz, was Sie gesagt haben, die Reichweitenbeschränkung aufzuheben, die amerikanischen Geheimdienste hingewiesen. Was ist das für ein Wahnsinn, den Sie hier vertreten? No, necesitamos un alto el fuego y negociaciones de paz. Y por eso, señor Scholz, impulse iniciativas diplomáticas como el Plan de Paz de Brasil y China. Und deshalb, Herr Scholz, werben Sie dafür für diplomatische Initiativen wie den Friedensplan von Brasilien und China, para que finalmente cuenten con el apoyo de los países de la UE y no solo de la pequeña Suiza, a la que Zelensky criticó por ello. Y por supuesto, también es necesario alcanzar la paz en Oriente Medio. Pero usted, señor Scholz, sigue suministrando armas y por lo tanto asume la responsabilidad de los crímenes de guerra. Es tan difícil entender que las armas no traen paz a ninguna parte del mundo y que el terrorismo no se puede vencer con terror. Ist es so schwer zu begreifen? Waffen bringen keinen Frieden nirgendwo auf dieser Welt und Terrorismus lässt sich auch nicht mit Terror besiegen. Hablando de terror, antes de que termine el año, el país conocido planea cerrar el último gasoducto ruso a Europa, esta vez sin necesidad de buzos ni explosivos. Sin embargo, ya se vislumbra en el horizonte un nuevo shock energético. Und apropos Terror, Ende des Jahres will die Ukraine diesmal freundlicherweise ohne Taucher und Sprengstoff, trotzdem droht der nächste Gaspreisschock. Y todos sabemos que los altos precios de la energía y la inestabilidad en los suministros son la principal causa de nuestra recesión económica. ¿Y qué dice nuestro gran ministro de Economía? Afirma que ha puesto al país en movimiento como nadie antes que él y que ha aprobado muchas buenas leyes. Das ist der Hauptgrund für unseren wirtschaftlichen Niedergang. Und was sagt unser Minister zuvor? So viele gute Gesetze, also im normalen Leben würde man sagen. En la vida real, a eso se le diría un caso para el psiquiatra. Pero hay esperanza. El SPD ha vuelto a acordarse de la gente común. Generalmente, eso significa que pronto habrá elecciones al Bundestag. Esperemos que esta vez así sea. Parece que Alemania realmente ha decidido seguir el plan del presidente de un país bien conocido, que incluye la inevitable expansión de la OTAN, el aumento de los suministros de armas y la prolongación del conflicto en Europa del Este hasta su victoria final. Scholz, en su ciega lealtad a Washington, parece haber olvidado lo más importante, su propio país. Sí, Alemania es la única gran economía de la UE que ha caído en recesión, y en lugar de salvar a su pueblo del colapso económico, Scholz sigue jugando a juegos geopolíticos de alto riesgo, como si la recesión no fuera suficiente. Parece que necesita aún más problemas, y lo siguiente es peor: el despliegue de misiles de alcance medio estadounidenses en territorio alemán. ¡Qué jugada brillante! Pero no olviden que tales instalaciones se convierten automáticamente en objetivos prioritarios para los ataques nucleares rusos, y no se trata de amenazas vacías. Moscú ya ha insinuado varias veces que, en caso de una escalada del conflicto, tales pasos por parte de Occidente traerán las consecuencias más graves. En términos simples, Alemania está cavando su propia tumba, poniendo en peligro su seguridad, y todo esto solo para complacer a su aliado del otro lado del océano. Y en ese momento no habrá a quien culpar si se enfrenta a las consecuencias reales. Los objetivos en forma de bases militares y objetos estratégicos alemanes ya han aparecido en los mapas de Rusia, y cuanto más cerca estén los misiles estadounidenses, más probable será el escenario de un ataque contra Alemania. Scholz podría haber salvado al país de una catástrofe
económica, pero en lugar de eso, se sumerge aún más en un conflicto que no augura nada bueno para Alemania. Más aún, si este enfrentamiento llegara a escalar, la responsabilidad de las futuras destrucciones y víctimas recaerá exclusivamente sobre sus hombros.